Una misteriosa historia te espera. Ven y descubre lo que acecha en las sombras. Era la cuarta noche desde que Esteban había comenzado a sentir algo extraño dentro de su casa, en el pequeño pueblo de Santa Teresa, perdido en el corazón de las montañas de Oaxaca. Al principio pensó que era solo cansancio. La vida en el pueblo, aunque sencilla, era dura, y el trabajo en el campo agotador. Pero a medida que pasaban los días, la sensación se volvía más intensa, imposible de ignorar. No era solo el peso de una vida ardua, era algo más profundo, algo que parecía esconderse entre las sombras, observándolo desde algún lugar más allá de la realidad. Santa Teresa era un pueblo tranquilo, y los días transcurrían casi siempre en la misma monotonía. Los habitantes se conocían, compartían historias antiguas y sabían los secretos unos de otros. Sin embargo, nadie hablaba sobre el ático de la casa de Esteban, donde, según antiguos rumores, su abuela había guardado un espejo peculiar. Se decía que ese espejo fue un regalo de un pariente lejano, pero desde su llegada, algo oscuro parecía acechar la casa. Con el paso de los años, el espejo fue olvidado, escondido en el fondo del ático, lejos de las miradas curiosas. Pero ahora, en medio del silencio de las noches, algo en él parecía cobrar vida. Esa noche, mientras Esteban apagaba las últimas velas y se preparaba para dormir, la sensación de ser observado regresó, pero esta vez más fuerte, casi tangible. Miró alrededor, buscando la fuente de su incomodidad, pero todo estaba en calma. Fue entonces cuando sintió una corriente de aire frío, como si se hubiera abierto una puerta. Un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que, si cerraba los ojos, esa presencia se acercaría, como una sombra tomando forma en la oscuridad. Intentó ignorarla, se metió bajo las sábanas y trató de convencerse de que era solo su imaginación. Sin embargo, al abrir los ojos de repente, vio un reflejo en la puerta de su habitación. Un reflejo que no debería estar allí. Esteban siempre había sido un hombre de fe. Había crecido entre rituales de protección y bendiciones realizadas por su madre, quien le enseñó a no temer lo sobrenatural. Pero lo que sucedía allí no podía ser explicado con oraciones. En el centro de la habitación vio la figura de una mujer, silenciosa e imponente. Ella estaba frente al espejo, vistiendo un vestido de lino blanco que parecía brillar en la penumbra. Sus ojos eran oscuros y profundos, y la sonrisa en su rostro era a la vez seductora y cruel. Parpadeó, pero ella seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en él. En los días que siguieron, la imagen de esa mujer comenzó a atormentarlo. Empezó a despertarse cada vez más cansado, como si su cuerpo llevara un peso que iba más allá de lo físico. Su piel se volvió más pálida y profundas ojeras rodeaban sus ojos. Los habitantes del pueblo notaron el cambio, comentando en voz baja que estaba diferente, como si estuviera envejeciendo ante sus propios ojos. En una de esas mañanas, mientras caminaba por las calles de Santa Teresa, encontró a su tía Lupita, la mujer más sabia del pueblo. Lupita conocía secretos antiguos, historias que se remontaban a generaciones pasadas. Al ver el estado de Esteban, frunció el ceño y con la voz llena de preocupación le advirtió: «Esteban, no juegues con lo que no entiendes. Hay cosas que deben permanecer en las sombras». Él intentó sonreír, pero era evidente que algo lo perturbaba. Esa noche, decidido a descubrir la verdad, Esteban volvió al ático. El espejo estaba allí, cubierto de polvo y rodeado de cajas viejas. Sintió una presencia al acercarse, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más frío. Con manos temblorosas, retiró la sábana que cubría el espejo, revelando su superficie oscura y manchada. Y entonces vio algo que heló su sangre. La mujer del espejo lo observaba, con los ojos brillando como brasas. Parecía más viva que nunca, y su sonrisa era el tipo de sonrisa que solo se ve en pesadillas. «¿Quién eres?», preguntó Esteban, con la voz débil, casi un susurro. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, y su voz resonó en la habitación, suave pero cargada de un desprecio inquietante. «Soy lo que siempre has temido, lo que tu alma ha deseado». Esteban retrocedió, sintiendo una mezcla de pavor y fascinación. Algo dentro de él parecía atraído por la figura, como si una parte de su alma estuviera amarrada a ese espejo.
No sabía por qué, pero sentía que esa presencia era algo más que una simple visión. Era algo que lo llamaba, que lo envolvía en un abrazo sombrío. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que intentaba dormir se despertaba con la sensación de ser observado. Su fuerza parecía abandonarlo poco a poco y hasta respirar se convertía en un esfuerzo. Era como si algo estuviera drenando su vida, lentamente, mientras él se sentía irresistiblemente atraído hacia el espejo. El rostro de la mujer aparecía cada vez más nítido y su sonrisa, antes solo perturbadora, ahora parecía una invitación, una promesa de llevarlo a un lugar donde nunca más sufriría. Finalmente, en una noche de luna nueva, Esteban decidió que enfrentaría a esa aparición. El espejo estaba más frío que nunca, y cuando tocó su superficie, sintió una energía que parecía jalarlo hacia adentro. La mujer sonrió, una sonrisa cruel y triunfante. Esteban sabía que ya no había marcha atrás. Al amanecer, Santa Teresa estaba cubierta por una densa neblina. Los aldeanos buscaron a Esteban, pero había desaparecido. Su casa estaba vacía, silenciosa, y lo único que quedaba era el espejo en el ático, ahora agrietado. En él dos figuras podían verse: la mujer de vestido blanco y a su lado el rostro de Esteban, con ojos vacíos, como si su alma hubiera sido capturada allí para siempre. Desde entonces, las historias sobre el espejo se han extendido. Dicen que, en las noches sin luna, si alguien se atreve a mirar profundamente, verá las dos figuras reflejadas, atrapadas en un mundo oscuro y distante. Los habitantes de Santa Teresa evitan la casa y rezan, pero el espejo sigue allí, esperando la próxima alma valiente o ingenua que se acerque. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras un espejo así, donde algo o alguien parece estar siempre esperando, acechando en la oscuridad?